A continuación, y para terminar el segmento de la mañana en esta audiencia, tendrá ahora el uso de la palabra el padre John Jairo Montoya Rivera, representante del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP. Buenos días, honorables magistrados, señoras y señores. El nudo gordiano del debate del marco jurídico para la paz, la tensión entre la justicia y la paz. La intersección entre justicia transicional y la construcción de la paz, que permita la transición de la guerra a la política en un momento de post-conflicto, el cual tendría como punto de partida un acuerdo de paz entre el Estado colombiano y grupos de insurgencia, es un asunto de gran debate a nivel jurídico, político y ético. Llevamos más de 50 años de conflicto que nos ha dejado, además de millares de víctimas, una nación fragmentada con grandes sectores sociales excluidos política, económica y socioculturalmente. En esta ola de violencia que ha mutado de acuerdo a intereses, tiempos, lugares y personas, ninguno de los actores principales, tanto del Estado como los integrantes de los grupos alzados en armas en el acumulado histórico de su dirigencia, podrían reclamar para sí el estado de inocencia. En este orden de ideas, partimos de la premisa de que, por un lado, el Estado debe asumir jurídica, política y éticamente la responsabilidad que le corresponde por las causas que dieron origen al conflicto y su posterior evolución, así como la responsabilidad de hacer todo lo que esté a su alcance para facilitar la transición del conflicto a un orden social pacífico con más democracia. Ello incluye iniciar las transformaciones sociales necesarias para que las causas del conflicto cesen, garantizar los derechos de las víctimas, individualizar y sancionar a los responsables de grandes violaciones a los derechos humanos y derecho internacional humanitario, y abrir espacio a los grupos insurgentes para que se integren libremente a las dinámicas políticas locales, regionales y nacionales que les permita acceder al poder político usando métodos democráticos. Por otro lado, se espera que los movimientos de insurgencia asuman la responsabilidad que les cabe por las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, reconozcan hechos concretos de victimización, pidan perdón a las víctimas, aporten al esclarecimiento de la verdad, participen activamente en fórmulas de reparación a las víctimas, se comprometan con la no repetición y pasen de la clandestinidad e ilegalidad al libre juego democrático. Las dimensiones jurídicas, políticas y éticas que tiene este proceso presentan profundas tensiones entre sí. Una de ellas es cómo enfrentar las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, cuando de un lado imperativos jurídicos internacionales reclaman el castigo de los perpetradores de estos crímenes, pero de otro lado, una negociación exitosa demandará necesariamente apertura de espacios políticos para excombatientes que podrían resultar culpables de violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. No sería atrevido decir que el éxito o fracaso de esta transición dependerá de la manera como se resuelva esta tensión, en la que la impunidad se nos plantea como una opción imposible jurídica y éticamente, pero al mismo tiempo, cualquier opción de justicia maximalista, sin duda alguna, sería un obstáculo para el logro de la paz, pues cerraría la posibilidad a los excombatientes de acceder a escenarios de participación política, donde pueden debatir y confrontar desde la legalidad y el libre juego democrático otras concepciones de Estado, de economía y de sociedad. Abordar estas tensiones de la justicia transicional en sede constitucional nos obligaría tal vez a hacer una lectura de nuestra Constitución política y las normas del derecho internacional en una perspectiva más creativa que limitadora, en el que la interpretación y la aplicación del derecho se hace para resolver casos
aproximándose lo máximo posible a valores éticos, para este caso el valor justicia y el valor paz, dotados de sentido, en un contexto per se complejo, pero sin llegar a sofocar las aspiraciones de la sociedad. Por sentido se entiende aquí la conexión entre una acción y su resultado social, y la lógica social de ese sentido solo se alcanza poniéndola en relación con los efectos que se considera puede producir. En otras palabras, la valoración constitucional y cumplimiento de derecho internacional sobre las normas de justicia transicional exige al juez constitucional armonizar la realidad de la sociedad, los valores y los efectos que se quieren conseguir. Estos elementos serán el conjunto del problema jurídico que debe ser comprendido en su contexto real, objetivo y axiológico, en el cual dista mucho de ser simplemente un problema de silogismos para resolver. Límites legales del Estado, tensión jurídica. Stricto sensu, el Estado colombiano tiene limitaciones constitucionales legales del derecho internacional para permitir la participación en política de excombatientes que han sido condenados por graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario. Así lo estipula el artículo 122, inciso quinto de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 1 de 2009, artículo cuarto. También el artículo 52 del Código Penal determina que cuando la prisión es pena principal, la pena accesoria a imponer es la pérdida de derechos políticos, elegir, ser elegido y ejercer funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena principal y hasta por una tercera parte más. Y para los casos de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, el Estado está obligado, en virtud de los artículos 18 y 24 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, artículos 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, los 4 convenios de Ginebra de 1949 y el primer y segundo protocolos adicionales a los mismos, a investigar los actos violatorios y a juzgar a los perpetradores, imponiéndoles penas adecuadas, garantizando los derechos de las víctimas y observando el debido proceso. Hasta aquí entonces no es posible por mandato de derecho interno e internacional que el Estado colombiano se sustraiga a la obligación de sancionar a perpetradores de violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario. Sin embargo, Naciones Unidas reconoce el esfuerzo de aquellos estados que con el fin de facilitar la transición a la vigencia del Estado de Derecho y a la consolidación de la paz, aplican principios de justicia transicional que establecen mecanismos de rendición de cuentas, tanto judiciales como extrajudiciales, incluidos el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento y la búsqueda de la verdad. Esto significa que si bien el Estado colombiano tiene restricciones a la hora de hacer negociación política que pueda conducir a la paz y a una época de postconflicto, sobre todo en el cumplimiento de estándares internacionales de justicia, una vez estos mínimos y en aras de lograr la consolidación de un proceso de paz, podría permitir a los excombatientes judicializados por violaciones a derechos humanos, derecho internacional humanitario e incluso delitos comunes no conexos con los delitos políticos, con el cumplimiento de ciertos requisitos, su participación en política. Podemos decir que el Estado, en la aplicación de los principios de justicia transicional, que es una justicia de mínimos, renuncia a la aplicación de máximos, sobre todo en materia penal, para lograr un valor deseado y sentido por la sociedad como es la paz. No se ve por qué no se puedan aplicar estos mismos principios mínimos a las penas accesorias. El deseo del logro de la paz, tensión política. De esta manera llegamos a la tensión política que implica la participación en política de perpetradores de violaciones a los derechos humanos, a graves infracciones al derecho internacional humanitario. De un lado están los derechos que tienen las víctimas a conocer la verdad, a ser reparados, a no ser revictimizados y a que los perpetradores de los crímenes sean llevados ante la justicia. Pero de otro está la necesidad de toda la sociedad de hacer una transición responsable de la guerra a la paz,
donde víctimas y victimarios puedan participar en escenarios que les permita enfrentar el pasado para construir un futuro distinto. El desafío del logro de una paz sostenible en Colombia pasa sin duda alguna por la satisfacción de los derechos de las víctimas, pero al mismo tiempo implica la puesta de medios adecuados para la desmovilización de grupos armados, el desmonte de sus fuentes ilícitas de financiación y el fortalecimiento de su capacidad para comunicarse con las bases populares, ya no por la fuerza de las armas y con medios violentos de oposición al Estado, sino con el ejercicio del proselitismo político por vías pacíficas. La búsqueda de este horizonte de paz a través de mecanismos transicionales que permitan el paso de la guerra al ejercicio pacífico de la política ha sido puesta en práctica en otros países en conflicto. Con todas las limitaciones que un proceso transicional puede tener, parte del éxito del proceso de paz en Sudáfrica consistió en abrirle espacios políticos a los victimarios, dándole prioridad a la verdad sobre la justicia y a la reparación, haciendo énfasis en la necesidad de entendimiento y no de venganza, de apertura y no de persecución. Cada sociedad pone los énfasis de acuerdo al momento histórico que vive y al nivel de presión de los mismos negociadores. Cualquier énfasis que se escoja, en todo caso, debe contar con un serio y coherente sistema de rendición de cuentas de los perpetradores que garantice el cumplimiento de unos mínimos estándares de justicia que incluya la satisfacción de los derechos de las víctimas. Adicionalmente, el Estado debe disponer de escenarios apropiados para que excombatientes hagan la transición de resistencia armada a la política convencional, lo que requiere adoptar una nueva cultura política, formular programas de gobierno, instalar estructuras organizacionales de partido, formar cuadros políticos y constituir capacidades para gobernar. Tensión política. Como todas las legislaciones humanas, el marco jurídico para la paz es una ley imperfecta. Frente a esta limitación, el principio ético es que una ley imperfecta, si no es nociva, es más razonable que ninguna ley. Esta es la filosofía de la justicia transicional, lo cual no obsta para que la discusión de sus términos sean siempre posibles, porque será siempre perfectible. De otra parte, en esta discusión se encontrarán enfrentados, como en todas nuestras leyes humanas, los dos criterios antagónicos, el criterio ideal de la perfectibilidad en la formulación de la ley y el criterio real de la posibilidad en su aplicación. No se puede sacrificar ninguno de los dos sin echar a perder el proyecto y el diálogo. Tenemos dos elementos que entran en tensión. De un lado, los principios que subyacen como fundamento de los derechos humanos de dignidad y respeto por el otro, como ideal que tenemos la obligación de defender a toda costa. Este es un asunto no negociable, porque la dignidad humana es lo más razonable que ha pensado el ser humano para vivir en plenitud. Pero de otro lado, hemos de reconocer que nuestra sociedad ha vivido en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos íntimamente conectados con estructuras sistémicas injustas, lo que ha sido el germen de nuestro conflicto. Es pues el contexto el que tenemos que cambiar para posibilitar la plena vigencia de los derechos humanos. Al servicio de la transformación de ese contexto se han de poner nuestras instituciones jurídicas y políticas, así tengamos que renunciar transitoriamente a la aplicación de un máximo ideal de justicia. Como se ha dicho a lo largo de esta intervención, la justicia transicional no resuelve todos los dilemas y las tensiones de un proceso de paz negociado. Mal haríamos en dejar la resolución de estos dilemas y tensiones en manos exclusivas del legislador o del juez constitucional. En experiencias de procesos de paz negociados en otros países como Sudáfrica e Irlanda del Norte, los énfasis del proceso han sido determinantes a la hora de lograr el éxito de una transición exitosa de la guerra a la paz. En estos procesos no hay fórmulas matemáticas, no todo se dice dentro del proceso, pues durante el postconflicto pueden resultar dificultades que se deben resolver. De lo que estamos seguros es que el Estado como tal no podrá resolver por sí solo los dilemas que nos presentan las tensiones sobre la justicia y la paz. Cualquier juicio jurídico debe atender siempre a la satisfacción de los derechos de las víctimas, al cumplimiento de unos estándares mínimos de justicia y la realización de principios, por encima del cumplimiento de una normatividad que muchas veces está desfasada de la realidad y de las necesidades más sentidas de nuestra sociedad. Sería más conveniente que las tensiones presentadas entre la correlación justicia y paz,
que nos presentan dilemas como este que se está discutiendo hoy en esta audiencia y sobre el que la Corte se deberá pronunciar, sean resueltos de una manera más democrática y en sede política, acudiendo directamente al constituyente primario. Ello no podría evitar una etapa de posconflicto violento, dar mayor seguridad jurídica a quienes se acogen a un proceso de paz y de paso daría mayor legitimidad y peso político a la participación de excombatientes, incluidos aquellos que resulten culpables de violaciones a los derechos humanos, derecho internacional humanitario en la arena política. Muchas gracias. Muy bien.